Comentario breve y lectura del capítulo 6 sobre discipulado en comunidad de Juan Driver. Bien, vamos a tener una pequeña charla antes de iniciar nuestra entrega de diplomas. Yo sé que todos vinieron por su diploma, que no les interesa mucho la charla, pero abusando de su confianza, ¿verdad? Vamos a tener una pequeña charla. En esta hora la pequeña charla va a versar sobre el tema que tuvimos, uno de los temas que tuvimos en el módulo pasado, el módulo 2, que fue el módulo que el nombre técnico de la charla es la eclesiología. La eclesiología es la historia de la iglesia. La eclesiología es la historia de la iglesia. ¿Cuándo inicia la iglesia? La iglesia inicia cuando Dios tuvo a bien iniciarla. De acuerdo al concepto paulino, que es todo un concepto que se llama el concepto o la mentalidad paulina de la historia, Pablo, como un gran pensador y hombre de Dios, tenía un concepto de la historia. El concepto de la historia de Pablo era muy diferente al concepto de la historia que nosotros podemos tener por una sencilla razón, porque nosotros estamos influenciados por una cultura que se llama la cultura griega. Y nosotros tenemos una influencia griega tan fuerte, que inclusive muchas de las actitudes que nosotros tenemos como personas son actitudes que tenemos, y esas actitudes son de acuerdo al pensamiento griego. Por poner un ejemplo sencillo y me sirva como introducción, el concepto que tenemos de Dios es un concepto griego. De hecho, el nombre Dios es el nombre Deus, que es Theos, que es Zeus, ¿verdad? Pero bueno, es el nombre que tenemos y simplemente le nombramos así, simplemente es el nombre que le damos. La cultura hebrea, muy respetuosamente, y es muy bueno por eso, no menciona el nombre de Dios. Y mucho respeto para ello, pero nosotros como personas occidentales con una cultura griega tenemos esta manera de conceptuar el mundo. Conceptuar el mundo significa como lo vemos, como nos aparece el mundo así de repente, ¿verdad? Lo que vemos. ¿Cuándo tenemos este concepto del mundo? ¿Cuántos de los que están aquí escuchándome, presentes, tuvieron un concepto del mundo? ¿Como a qué edad recuerdan decir, mira, este es el mundo que yo vivo, hay estrellas, hay plantitas, hay animalitos? ¿Cuándo tenemos conciencia del mundo? ¿A qué edad más o menos recuerdan ustedes su conciencia del mundo? ¿Hace unos 6 minutos? No, Alan, por favor. 6 años dijiste, como a los 6 años dijiste. Sí, no dijiste hace 6 años, sino desde los 6 años. Qué bueno que se dio esta aclaración, que es sumamente importante. Es decir, hay un momento en nuestra vida de que tenemos la conciencia de lo abstracto. Esa conciencia de lo abstracto es lo que no puedo tocar. Por eso a los niños, ¿cómo nos enseñan a contar? Con manzanas, con los dedos, ¿verdad? Mi nieto es muy bueno en matemáticas, está en segundo de primaria, acaba de entrar en segundo de primaria, y me dice, abuelo, hazme unas sumas, pero por favor házmela con tacos. Sé contar bien con tacos. ¿Por qué? Porque él tiene conceptos que son tangibles, ¿verdad? ¿Cuánto es un dedo más un dedo? Son 2 dedos, aquí lo vemos. Cuando entramos al concepto de lo abstracto, es cuando tenemos un concepto diferente de Dios. Ya tenemos galería también atrás, pero espero voltear a verlos de vez en cuando, hermanos. Disculpen el lugar que han tenido aquí, pero está bien. Lo abstracto es el concepto griego que nos dejaron de las cosas que están a nuestro alrededor. Y este concepto es un dios, Zeus. ¿Cómo era Zeus? ¿Cuántos vieron la película de Walt Disney de Hércules? Hace muchos años. Yo la fui a ver al cine con mis niñas cuando eran jóvenes ellas. Ellas ya envejecieron ahora, yo sigo joven, pero ellas ya envejecieron, ¿no? Pero yo la fui a ver con ellas cuando era joven. Esa película de Hércules nos muestra cuál es el concepto de Dios que se tenía. Un Dios que, ¿qué pasaba?
que estaba en pleito entre el bien y el mal se podía salir de la oscuridad y podía destruir al mismo Zeus. Si no se ponía listo, si no tenía que destruir ese Zeus. Ese es el concepto griego, que es un concepto muy distinto al concepto del Dios verdadero. ¿Cuál es el concepto del Dios verdadero? El Dios verdadero es un Dios que, de acuerdo a lo que dije al inicio, el concepto paulino de la historia es un concepto que inicia con que Dios tiene el control del tiempo, que Dios está más allá del tiempo. Dios no necesita profetizar del futuro o ver el pasado, Él está más allá del tiempo. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con este Dios? Este Dios, que le nombramos Dios porque es el nombre que está en español, no tiene un concepto del tiempo, pero sí es dueño del tiempo. ¿Dónde dice Pablo esto? Y es el inicio del concepto paulino de la historia, cuando él dice: venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Recuerdan este versículo? ¿Dónde estará? Pablo lo dice en un libro muy hermoso que es el libro de los Gálatas. En este libro de los Gálatas menciona este concepto paulino de la historia, donde la historia inicia para Dios en este concepto, la historia de la iglesia, venido el cumplimiento del tiempo. Se había cumplido un tiempo donde ya la salvación no era para todo el que era judío, sino la salvación era inclusive para los que vivimos en Guadalajara, que hay que tener mucha misericordia para que esto suceda, ¿no? Entonces, este concepto paulino de la historia es universalista, es un concepto donde va más allá de las cosas. En este concepto maravilloso de la historia tenemos una concepción de la historia donde esta historia tiene un propósito final. Y dentro de esto, dentro de este concepto paulino de la historia, está el concepto de la historia del cristianismo o la historia de la iglesia. Hoy voy a analizar, ya mi reloj se borró, pero bueno, aquí está. Voy a analizar brevemente un escrito de un autor muy importante del siglo pasado. Este autor se llama Juanito. Juan Driver es un autor, Driver se escribe, Driver, como si lo busca usted ahí en Google, a lo mejor le aparece, ¿quién es Juan Driver? Le parece Juan el que maneja el taxi, pero no se vaya por ahí, ¿verdad? Porque driver en inglés es chofer. Entonces, Juan Driver, o Driver, como lo pronuncia él, Juanito Driver fue un misionero para la América Latina. Para muchos fue un gran maestro, para mi generación, que ahora ya somos viejitos, pero fue un gran maestro para los muchachos que estábamos en aquel tiempo en preparatoria y teníamos, hoy tuve una experiencia muy bonita con el pastor Fernando, me trajo un recuerdo muy grande, además de un café muy bueno, que eso es excelente, me trajo un recuerdo muy grande, el estar ahí en el Poli y ver jóvenes hablando del Evangelio en los pasillos de las aulas universitarias, porque el grupo de jóvenes que yo pastoreé cuando tenía 20 años, la mayoría de ellos pertenecían a una asociación que se llamaba Compañerismo Estudiantil, o los compas para los cuates, y esta organización lo que hacía, fíjense bien, era predicar el Evangelio, lo que decías, pastor, sentados en el pasto de las universidades, compartiendo a los demás, y los demás pasaban y tocaban guitarra y cantaban. Y este grupo daba copias de este libro que les voy a mencionar. El libro que escribe Juan Driver se llama Radical, así, Radical. ¿Por qué radical? Y empiezo a explicar por qué radical. Actualmente hay una concepción, y nuevamente si le pregunta al tío Google no le crea, porque desafortunadamente el tío Google y la inteligencia artificial que le llaman ahora, que ni es inteligencia ni es artificial, lo que hace es una compilación de acuerdo a los algoritmos de todo lo que más se escribe. Entonces usted pregunta, ¿Dios existe? Si la mayoría escribió que no existe, pues le va a poner que Dios no existe, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos ahí, por eso en la universidad no nos permiten presentar trabajos que tengan, que digan Google o
no, el tío Google no está admitido. Entonces no le crea mucho, porque cuando usted pregunta qué es radical, ¿alguien había escuchado la palabra radical? Sí, ¿verdad? ¿Qué es una persona radical? Normalmente, acuérdense que aquí conmigo no hay respuestas correctas e incorrectas, simplemente es para fincar conocimiento, ¿verdad? Desarrollar conocimiento. ¿Qué es radical? Por ahí va, sí, puede ser, pero más cerquita, ¿qué? Por ahí va, es un cambio totalmente opuesto a lo que era. Inclusive se habla de personas radicales que son muy extremas, ¿sí es cierto? Ahora, fíjense en el origen de la palabra. Eso sí le pueden preguntar al tío Google, preguntarle cuál es el origen de la palabra radical. Y seguramente, no le he preguntado, pero creo que va a contestar lo mismo que yo. Va a decir el que va a la raíz. Radical significa volver a la raíz. Todos los cristianos anhelamos ser como los cristianos de la iglesia primera, ¿no es cierto? Dijéramos, si fuéramos como los cristianos de la iglesia. Bueno, hoy vamos a hablar de un libro que se llama Radical. El capítulo 6, que se titula El discipulado en comunidad. Voy a leer brevemente algunas frases y luego voy a platicar. Dice: el concepto de la vida cristiana como discipulado es entrar en la visión radical de la iglesia. Aquí ya nos dijo la palabra radical. En la visión de volver a la raíz en la iglesia. ¿Cómo volver a la raíz en la iglesia? Él luego menciona que hay dos grupos, yo considero tres, Juanito considera solamente dos grupos que fueron originalmente, que trataron de volver a la raíz. El primer grupo que aparece en la historia muy temprano, cerca del año 200, o sea, apenas habían pasado 200, se conoce con el nombre de montanos. No tiene que ver con Montana en Estados Unidos, que quiere decir montaña, sino era gente que era guiada por un hombre que se llamaba Montano. Este Montano casi era el nieto de alguno de los cristianos que anduvieron con Pablo, o bisnieto, ¿sí me explico? Era muy cerquita, 200 años, ¿de acuerdísimo? Entonces Montano originó un movimiento que se llama montanismo, así es. También vamos a preguntarle al tío Google. Antes teníamos diccionarios, yo tenía atrás de donde estudiaba un diccionario así grandote, que ya hasta ahora me sirve para matar moscos cuando me están dando lata. Por eso me ven así medio tontito, ¿no? Porque te doy así. Pero ahora es muy fácil, ¿no? Teclear. ¿Quiénes son los montanistas? Estos montanistas, este señor, fíjense una ocasión que pasó. Este señor empezó a leer la Biblia. Qué raro, ¿no? Que en el año 200 tuvo acceso. ¿Por qué decimos que es raro? Porque saben que en ese tiempo solamente el 10 o 20% de las personas sabían leer y escribir. Entonces, pues había unos pocos que tenían esta capacidad. Empezó a leer la Biblia y empezó a ser más espiritual, y él empezó a vivir lo que la Biblia te decía. Este concepto, de acuerdo a la teología o a la historia de la iglesia, tiene un nombre. Es un nombre raro, pero nos gusta a los que hablamos de esto porque suena bonito, ¿no? Y se siente uno muy importante decirlo. Fíjense bien, el concepto es neumático. Sí, neumático, como el que usan los carros. Sí, ustedes pensaron lo mismo que yo, ¿verdad? Significa que había el Espíritu del Señor, porque dice sopló el Espíritu. ¿Recuerdan ustedes? Sobre ellos sopló el Espíritu. ¿Recuerdan esta parte del final de uno de los evangelios? Es que se sentían que Dios les había llenado con su Espíritu. Y empezaron a tener muy pronto manifestaciones que seguramente se habían perdido del tiempo de Primera a los Corintios, donde Pablo les enseña en el capítulo 12, 13 y 14 cómo deberían manifestarse los dones del Espíritu Santo. Al tiempo de Montano posiblemente ya se había perdido esta costumbre. Entonces ellos volvieron a la raíz y volvieron con algo muy importante, que es el tema de esta noche. Volvieron con algo que se llama, y es muy importante, el trabajo de la moral cristiana desde el discipulado. Es decir,
La moral cristiana era parte del discipulado. Juan Driver lo dice aquí en el aspecto del nivel ético. Ya tuvimos una clase de ética que se está juntando ahora con la eclesiología, ¿no? Del nivel ético. Uno de los elementos comunes de todos los movimientos auténticamente radicales de renovación de la Iglesia es el alto nivel ético que caracteriza sus vidas. Cualquier movimiento que sea neumático tiene que tener un alto concepto moral de la vida. Esto es muy importante. Vean ustedes, ya hablamos de los montanistas. El siguiente movimiento que no menciona Juan Driver es el movimiento que tiene que ver con unas personas. Este no es el nombre de una persona, este es el nombre de una región que se llama Moravia. Yo me acuerdo porque estaban bien morados los hermanos, ¿verdad? Estaban bien morados, pues eran de Moravia, bien morenos, ¿verdad? Estaban morenitos. No eran morenitos, pero vivían muy cerca, muy cerquita de lo que era Roma, que era un centro cristiano muy importante en la edad, antes de la Edad Media. Y estos hermanos moravos, ven la historia del cristianismo, como les llevaron unas Biblias y les llevaron unos cristianos el Evangelio a los moravos. Pero era una región que estaba impedida porque era una región montañosa, era una región muy difícil de acceder, así que a los que mandaban de misioneros o los olvidaban allá o ya no regresaban. Lo único que les dejaron fueron las Biblias. Y lo que hicieron estos hermanos moravos fue empezar a ser cristianos verdaderos, alejados de la tradición. ¿De qué tradición creen que estoy hablando? De una tradición que se pervirtió porque un señor llamado Constantino le hizo un favor malísimo a la iglesia. El Señor lo que hizo fue decir en cierto momento, en el año 300, me regresé un poquito para ver por qué le hizo un mal. En el año 300 un emperador romano llamado Constantino dijo: todo el que nazca romano es cristiano. ¿Y qué pasó? ¿Sería bueno o sería malo eso? ¿Regular, malo, bueno? Pues lo que pasó que la iglesia no tuvo capacidad de asimilar las cosas. Imagínense que al pastor Moy, que no sé dónde está, de repente la presión... acá viene con un vaso. Gracias, pastor. Perdón, hermano. Ay, mira, Dios te bendiga grandemente, hermano. Que el pastor Moisés, perdón por lo de pastor Moy, ya he perdido muchas veces perdón, ya no voy a pedir perdón por la familia. Pastor Moisés Cárdenas Rodríguez, resulta que la presidenta CONA, ¿verdad? Dice de repente, pues aunque yo soy judía voy a decretar, voy a hacer un decreto inamovible que ni la oposición, no tiene mayoría, no hay problema, ¿verdad? Que todo por el hecho de nacer en el Estado de México, ya me puse de acuerdo con la... Sí estamos aquí en el Estado de México, ¿verdad? Okay. Por el nacer en el Estado de México y en el país de México son cristianos. Y bueno, Ecatepec, aquí no es Ecatepec, no, ¿verdad? Es Nezahualcóyotl. Bueno, pero está altamente poblado, ¿no? Yo una vez hice un trabajo para la escuela y dice que en cada metro cuadrado de Guadalajara había 3 personas y que en Ecatepec había 300. Entonces, hay bien muchos, ¿verdad? Como decimos allá en Jalisco. Entonces imagínense cuántos habrá aquí y le tocan 100 metros, vamos a poner 1000 metros alrededor, son parte de esta iglesia de Casa de Dios. ¿Cuántos serían? ¿Cuánto le calculan que habría aquí? ¿Cuántas personas? Se me hace poquita más. ¿Cuántos? ¿Quién da más? ¿Cuántos habrá aquí a 1 kilómetro a la redonda? A ver, los que saben que les gustan los números y las matemáticas. ¿Cuántas personas vivirán aquí alrededor? No, todo alrededor. Habitantes que ya nos declararon cristianos. ¿Cuántos creen que sean? Son muchos. Bueno, vamos a poner, y que de repente, yo doy menos, vamos a poner 1 millón de personas, y que de repente el pastor Moisés
tengo 1 millón de personas formados allá afuera para ser bautizados. Por eso ya hizo ahí una lona con un agujero, ¿verdad? Pero ¿saben qué pasó con la iglesia? Y ¿y ahora cómo bautizamos a tanto pelado? Pues por aspersión. Y entonces el bautismo por inmersión, muerte de Cristo y resurrección, resultó en algo que fue la inmersión. Esa es una de las razones. Otra cosa, ¿dónde metemos? ¿Saben qué? Aquí brínquense la barda y ese edificio que está acá donde dan las actas, lo vamos a convertir en iglesia para que quepan, ¿verdad? Y lo más importante a donde quiero que lleguemos es ¿y cómo vamos a moralizar a todas estas personas? Pues hagamos una moral más o menos estándar para todos, ¿verdad? Y entonces aquí viene el sincretismo y toda esta parte de ¿cómo le hacemos? Pues vámonos a la confesión, ¿verdad? ¿Y qué pasó con la iglesia? Pues la iglesia, en lugar de ser una iglesia ética, se convirtió en una iglesia con una moral religiosa, donde dijeron, pues hay que hacer una señal para saber que son cristianos. Y ahora hay que poner abad, ¿verdad? Papa, padre, ¿verdad? Abad quiere decir eso. Había abadeces y había abad, pero después nos quitaron a las abadesas en la Edad Media por razones, de luego las cuento en otra ocasión, meramente perversas y malvadas del hombre. Entonces, todo esto, imagínense cómo fue el cambio. Se están imaginando ahorita de 300 años al año 1500, la iglesia, en lugar de ir para arriba espiritualmente, a una ética cristiana, fue a una moral religiosa, que es lo que estamos viendo en nuestros días, que nos cuenta este libro, donde la vida espiritual de las personas es una vida religiosa y no una ética moral, como la que vimos en la ética que estuvimos viendo durante nuestras 8 clases. Bien, en este momento surge un movimiento nuevamente neumático. Hay un movimiento que aquí nos cuenta Juan, que dice que es más bien de tipo académico. Y este movimiento se conoce como una reforma magisterial. Magisterial, no del magíster, del maestro, se da una palabra latina muy cercana, que es magistrado. El magistrado, hagan de cuenta, aquí que hay presidentes municipales, ¿no? ¿Verdad? Aquí en el Estado de México. ¿Sí? Delegados. Y ellos, como no había registro civil, y tenían que mandar soldados a la guerra porque pues había que defenderse de los demás, entonces le decían se asociaban porque la iglesia estuvo muy pegada con el Estado. La iglesia y el Estado era una misma cosa. Y entonces le decían al padrecito, ¿sabes qué? Me los bautizas y tú apuntas los nombres. ¿Y cuándo los bautizaban? Pues cuando eran niños. ¿Por qué razón? Porque era más fácil de hacer tu fila de 1 millón de personas, es decir, todos los que nazcan, los bautizas y una vez los registramos como cristianos. ¿Y por qué las personas eran cristianas? Porque cuando uno le pregunta a una persona, ¿y tú por qué eres cristiano? Primero te dice, porque no soy animal. Bueno, allá en mi tierra sí dicen, ¿verdad? Porque hay animales y hay cristianos, ¿verdad? Y en segundo, porque me bautizaron. Pero no es por eso. Vean cómo se desmoraliza, se quita lo ético, porque no hay un concepto de discipulado en comunidad. Juan Driver no nos dice que es discipulado, no lo define en este capítulo, pero yo lo voy a definir ahora. Para mí, discipulado cristiano es decirle a otro no lo que sé, sino lo que hago. ¿De acuerdo? Discipulado cristiano no es decirle al otro, no es que venga y le digo, mire, les voy a decir todo, les voy a decir palabras en griego, en hebreo. No. Es decir, como dice mi mujer, vive con aún 1 mes y sabrán quién es, ¿verdad? Entonces van a decir, cuando dicen, ay,
qué buen esposo le tocó. Ella dice, recuerda la frase, vive con aún un mes y sabrás quién es. Jesús hizo eso en el discipulado. ¿Qué les dijo a sus discípulos? Vente conmigo, ven y sígueme. No te enseño lo que sé, te enseño lo que hago. La ética cristiana es enseñar lo que hacemos. ¿Qué es la ética que no es cristiana? ¿Qué es la moralidad? Esta moralidad que tiene que ver. En el siglo XVI hubo esta reforma que dijimos que era magisterial de los gentes que estaban ahí, que fue guiada por un hombre, pues Lutero, que tiene que ver con el protestantismo, que con todos los evangélicos le debemos muchísimos, porque él dijo una frase en latín que es la frase sola fide, solo la fe. Antes decían solo la iglesia salva, y él dijo algo extraordinario: no, la iglesia no salva, solo la fe salva. Ahora bien, cuando solo la fe salva, entonces vamos a cambiar y vamos a reformar a la Iglesia Católica Romana. Él no quería salirse de la Iglesia Católica Romana en Alemania, pero cuando tradujo la Biblia al alemán común, pues se salió de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Y lo sacaron. ¿Recuerdan ustedes esa historia maravillosa que lo están esperando para matarlo? Llega un príncipe y lo arrebata, lo lleva a un castillo, ahí traduce la Biblia y canta ese himno que cantábamos los cristianos viejitos de antes, que se llama Castillo Fuerte es nuestro rey, ¿verdad? Castillo fuerte. En ese castillo no le podían matar, no lo podían acabar. Entonces Martín Lutero hace lo que se llama la reforma religiosa del siglo XVI. Pero cuando le preguntan y le dicen a uno de sus discípulos llamado Zwinglio, ese nombre no lo apunten porque está bien largo, ni sé yo cómo se escribe eso porque es suizo, ¿verdad? Él estaba en Suiza, la reforma suiza. Su otro amigo y su otro seguidor era Juan Calvino, de donde viene el presbiterianismo, pero Zwinglio es el evangelio más suizo, y en Suiza pasaba lo mismo que en Moravia. ¿Se acuerdan de los hermanos morados? Pasaba lo mismo que en Moravia. Estaban en una zona donde había mucha nieve, era difícil acercarse, y estos hermanos eran como más cristianos que los hermanos alemanes, que eran muy intelectuales. Y ahí Zwinglio empieza a decir: oigan, dice el que creyere y fuere bautizado, y el niño no puede creer. Yo creo que esto lo dijo Jesús para bautizar adultos. Y un grupo de hermanos que estaban ahí empezaron a leer y dijeron: sí, hermano, vamos a seguir esta regla. Pero llegaron los magísters, o sea, los presidentes municipales, los delegados, le dijeron: no, nos vas a quitar el poder. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es seguir nomás nos vamos a cambiar. Y entonces era el mismo catolicismo, igualito. Mi yerno perteneció, hasta ahora ya, gracias a Dios lo rescatamos para el Señor, y ya es de mi denominación, ¿verdad? Pero antes era de la iglesia anglicana. Y él predicaba con una cosita aquí, con cuellito. En su iglesia había algunos, no le llaman santos ellos, le llaman mártires de la fe, ¿verdad? Los anglicanos, es la iglesia de Inglaterra. Entonces ellos dijeron: sí, ellos nos dejaron, nosotros seguimos siendo iglesia católica romana, pero sin reconocer al Papa. Pero los de Suiza, que como dije que el señor se llamaba, ya no nos acordamos, ¿verdad? El señor Zwinglio, es bien difícil de acordarse de ese nombre. Ese señor Zwinglio y los que estaban con él dijeron: pues sí, pero ¿saben qué? No nos conviene, porque si dejamos esto, pues el status quo, que es una palabra latina que dice que no se muevan las cosas, es algo muy difícil, que todo permanezca igual. Y en este momento de la historia del cristianismo surge ahí un grupo, porque dos de ellos, entre ellos un hombre que se llamaba, fíjense bien cómo lo reconocen, como el del abrigo negro, así es su nombre,
el hombre del abrigo negro, que dicen que era un hombre alto, le dice a otro que se llamaba Weber, le dice, ven y bautízame. Naturalmente ellos no sabían de meter así, rescatar. El bautismo que ejercieron fue por vaciar una cubetita sobre la cabeza del otro, ¿no? Además estaban en Suiza y tenían 22 grados bajo cero, ¿verdad? No era muy recomendable ir al río y bautizarlos ahí. Entonces se bautizaron unos a otros y empezaron a ser bautizados. Para burlarse de ellos, fíjense, para burlarse de ellos, la gente les empezó a llamar anabautistas, que se volvían a bautizar. Las características de estos hermanos, estoy aquí leyendo entre líneas, es que practicaban una ética, una visión ética, donde la iglesia se preocupaba de que la actuación de todo el mundo contribuía a producir una sociedad sana y visible, a dar lo que llamamos ahora testimonio. Testimonio. Bien. Aquellos cristianos que tomaron en serio un discipulado cristiano radical, también se vieron influenciados, y los tengo que mencionar aquí, porque además de que Juan Driver los menciona, deben ser en parte, digo yo, héroes de nuestra propia fe cristiana. Yo estoy consciente de que la mayoría de nosotros, cuando yo lo hablo en mi propia iglesia, luego hay personas que me dicen, hermano, no me gusta que usted diga esas groserías en el púlpito, ¿verdad? Pero bueno, uno tiene sus debilidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dice eso de San Francisco de Asís si él es católico, ¿verdad? De San Juan Inés de la Cruz, y recita poemas de ella, ¿verdad? Entonces, si ella es católica. Bueno, afortunadamente yo soy como tercera o cuarta generación de cristianos. Mi abuela ya era cristiana en el 1920, año de la Revolución, que llegó el Evangelio a Morelia con los presbiterianos. Ella fue convertida, vino a la Ciudad de México, asistió a una iglesia aquí en la... se me olvida la colonia, a lo mejor este apóstol Moy sabe cómo se llama, Emiliano Zapata, del otro lado de Gilgal, y mi papá en Gilgal. ¿En qué colonia es Gilgal, pastor o apóstol? La colonia de donde está Gilgal es Valle Gómez. Bueno, ahí en los años 50 ya eran cristianos ellos, o sea que años. Y entonces yo ya soy tercera generación, mis hijas son cuarta generación, mis nietas son quinta generación. Cuando me decían a mí que había católicos, yo pensaba que era una religión rara donde había unos cuantos. Yo sí lo pensaba de niño, ¿verdad? No sabía. Fue una sorpresa cuando la maestra en tercero de primaria dijo, ¿y cuántos niños de aquí no son católicos? ¿Cómo? ¿No son? ¿Yo? ¿Y otros dos? ¿Verdad? Si todos por ser mexicanos somos guadalupanos, decía la maestra, ¿no? ¿Cómo que hay 3 niños que no son católicos? Entonces a mí no me causa estropicio porque yo veo el cristianismo desde otro enfoque. Así que perdón por las susceptibilidades que llegué a ir. Pero hubo cristianos que fueron neumáticos, como los anabautistas, como los moravos, como esos hermanos que tuvieron la capacidad, como el mismo Francisco de Asís, dice aquí, que expresaba que la realidad de su movimiento era una iglesia donde había que haber un movimiento de discipulado radical, donde demostraba al otro no lo que decía de la sabiduría humana, sino de la convicción de vivir una vida cristiana. Uno de los principales fundamentos de la reforma luterana fue una visión de salvación por solo la fe o por la fe sola, como dije hace un momento. Para Lutero en el siglo XVI, el discipulado cristiano ocupaba un segundo plano después de una sana doctrina. Aquí es donde voy a casi concluir. Vean, la
sana doctrina en relación con el discipulado. ¿Qué es más importante, la sana doctrina o el discipulado? Esto lo resuelve un teólogo también del siglo pasado llamado Francis Schaeffer, que también recomiendo algunas de sus lecturas. Hay libritos por ahí en internet, afortunadamente ahora, donde él dice, tenemos que seguir la ortodoxia, que sería la sana doctrina, pero sigamos también la ortopraxis, vivir la vida cristiana. Esta vida cristiana debe manifestarse de alguna manera. ¿Hacia dónde y cómo movernos en la sociedad donde hay una influencia activa del mundo? ¿Habrá una influencia activa del mundo? Esto lo escribió Juan Driver en el año 1960. En el 2025 habrá un cuarto del nuevo milenio, del nuevo siglo. ¿Habrá una influencia activa del mundo? Dice, tenemos que tener una visión eclesiológica, seguir lo radical y dejar lo constantiniano. El mundo se está metiendo a la iglesia y nosotros tenemos que volver a la raíz. Un ejemplo de esta preocupación social se nota en la adaptación que se hicieron en tomar a la doctrina de la guerra justa. ¿Saben que hay una doctrina que se llama la guerra justa? Ya no la tenemos ahora, pero había en ese tiempo la doctrina de la guerra justa. Es decir, esa doctrina de la guerra justa fue tomado los lugares santos, entonces mandemos a los cristianos en algo que se llamó las cruzadas. Todos hemos oído hablar en algún momento de los cruzados, ¿verdad? Las cruzadas. ¿Seguirá hasta nuestros tiempos las guerras justas? Una pregunta capciosa. Aquí no vamos a hablar de política ni nada de esto, pero vamos a hablar de política del siglo pasado. ¿Les parece? Yo, cuando era joven y más chavo, había una guerra muy interesante y un día oí un comentario que me pareció interesante y fue de un cristiano predicando. Dice, ahora se está peleando Belzebush, refiriéndose al presidente de Estados Unidos, con Saddam Hussein. Y nos dijo, porque los dos dicen que Dios los mandó a acabar al otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la doctrina de la guerra justa que nos habla aquí, ¿verdad? Entonces, esto es lo que es la historia del cristianismo y termino con esto. En su visión del discipulado, los primeros cristianos o los cristianos de origen o los raíz se asemejaban más al cristianismo que Jesús dejó que al catolicismo de la Iglesia romana. ¿Cómo era ese discipulado? Bueno, ese discipulado era de alguna manera, dice aquí, porque este discipulado era siguiendo el ejemplo de Cristo. Comprender el discipulado como una participación de la naturaleza de Jesús. Esto es lo que tenemos que hacer. Participamos, somos discípulos de Jesús. A veces decimos con cierta, quitarnos algo de encima, no me mires a mí, yo puedo fallar. Pon los ojos en Dios, en Jesús. ¿Qué decía Pablo? Sed imitadores de ¿quién? Ese es el discipulado de acuerdo al concepto bíblico. Sed imitador de mí y de Cristo. Porque atrevernos a eso es lo difícil, ¿verdad? Ahora yo pongo este ejemplo, ya me dijo mi esposa que no lo pusiera, pero qué bueno que no vino, ¿verdad? Me está viendo ahorita aquí por la cámara. Pero ¿cuántos nos atrevemos a decir, hermano, toma mi celular y esta es mi clave? Mi clave es no le pidas la clave al abuelo, ¿verdad? Esa es mi clave. Entonces, ¿cuántos nos atrevemos a decir eso? Puedes estar conmigo en mi propia intimidad,
Por eso un autor tan famoso como el de los cuentos de Narnia, como C.S. Lewis, ¿sí? C.S. Lewis, él decía una frase muy interesante: la verdadera espiritualidad se vive en la intimidad. ¡Wow! Donde nadie te ve. Ahí es donde se vive la verdadera espiritualidad. Ese es el reto que tenemos, para que el que venga conmigo pueda decirle: te invito a mi casa. Qué difícil es un momento difícil, ¿no? Recuerdo cuando éramos jóvenes, bellos y ricos, el apóstol Moisés y yo, hace muchos años. Él sigue siendo todo lo demás, yo ya perdí algunas de esas características, y yo le podía decir: hermano, vámonos a mi casa, ¿verdad, apóstol? Porque vamos a ayunar 3 días. Y nos seguían los muchachos porque los llevábamos a algo bueno. Y teníamos una espiritualidad donde ellos podían compartir lo que vivíamos, lo que pensábamos, cómo dormíamos. Era un discipulado, ¿no es cierto? Y no fue solamente el apóstol, fueron muchos jóvenes que ahora son pastores. ¿Por qué? Porque estábamos dispuestos a pagar el precio del discipulado. El precio del discipulado, ¿cuál será el precio del discipulado para ustedes? Aquí ya no lo dice Juan Driver, no lo tengo yo. ¿Cuál sería el precio del discipulado? ¿Qué piensan ustedes? Negarte a ti mismo. Bien, ¿cuál otro precio? Ideas, lluvia de ideas para terminar. Renunciar a nuestro yo cada día. Todo eso es muy bíblico. ¿Qué otra cosa sería? Vivir lo que nos están enseñando. Adelante, hermano. ¿No? Pensé que ya me venía a callar, pero no. ¿Qué otra cosa? Por este lado. Obediencia. Obediencia. El servicio. Tener amor. Todo esto que están mencionando y más cosas importantes que de una u otra forma sabemos porque están en la palabra, tenemos que empezar a vivir. ¿Para qué cosa? ¿Para qué será que tenemos que empezar a vivir esto? Para hacer discípulo, para nosotros poder hacer el trabajo de discipulado. Si yo quiero hacer el discipulado sin llevar a la práctica todas estas ideas, en esta lluvia de ideas que estuvieron mencionando, ¿qué pasaría? Seríamos incongruentes. No habría una razón de ser. Ahora, ¿desde dónde vivo mi vida cristiana? De lo que soy, de cómo soy. En este sentido, tenemos que ser muy conscientes de que el discipulado cristiano es una tarea ardua y además la labor que el Señor Jesús dejó para la iglesia. Ir y hacer discípulos a todas las criaturas. A ir a ser discípulos. No nos dijo: vele a convertir a tu religión, a tu denominación. Alguna vez alguien me ha dicho: oiga, hermano, ¿por qué si usted sabe tanto de historia de nuestra denominación, por qué cuando lo oigo predicar no menciona tantas veces eso? No es lo importante, hermano. Es algo más. ¿Sí? Yo tengo un nombre y tengo un apellido y tengo un segundo apellido, pero no estoy diciendo: yo soy de la familia Maldonado de Guanajuato. Eso es algo secundario. Yo me conozco por lo que soy, por mis convicciones, por mis valores, por mi ética, por mi trabajo, por mi legado hacia mis generaciones futuras. Por eso nos conocemos, no nos conocemos por el apellido. Ahora, si es importante, sí, fui por mi acta de matrimonio ahora recién, porque no estaba seguro de que estaba casado después de 45 años, ¿verdad? Y entonces sí, ahí estaba. Bueno, el apóstol fue testigo de mi boda, ahí tengo su firma, hermano, no puede negar que usted firmó ahí. Ya tengo ahora la firma de que así fue. ¿Ok? Entonces, vean ustedes cómo estas son de las cosas que tenemos que aprender a ser discípulos.
Mírame a mí, porque a través de mí estás mirando a Cristo. Y esto se llama, en términos teológicos, una palabra que a veces pierde un valor muy importante: glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Glorificar a Dios, dar la gloria a Dios, significa reflejar el brillo de Dios en mi propia vida. Esa es la raíz de la palabra, glorificar a Dios. Y por eso el catecismo de uno de estos hombres, como fue el presbiterianismo, dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Primeramente, glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Entonces, esta es nuestra. ¿Cómo voy a glorificar a Dios? Haciendo discípulos. ¿Cómo hago discípulos? Viviendo todo esto que dijimos. ¿De acuerdo? Entonces, el reto de estar en un instituto no solamente es adquirir conocimiento. El reto es de vivir una vida cristiana adecuada. ¿De acuerdísimo? De nuestra clase